Estelita? Ya. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en nombre del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB. En esta ocasión vamos a tener como expositor a Andrés Felipe Telles Crespo, quien es ex estudiante del Departamento de Matemáticas y actualmente pues está trabajando para la compañía. ¿Cómo se llama tu compañía? ¿Dónde estás? Foro 4. Foro 4. Ellos se dedican a hacer, pues hacen en general ciencia de datos y él está totalmente enfocado hacia lo que es el análisis de sentimiento. De hecho, el trabajo que nos va a presentar, pues es a partir, digamos, su acercamiento con los transformers fue a partir de este tipo de trabajos. Y bueno, pues yo creo que ya la mayoría de nosotros lo conocemos muy bien, es alguien que ha estado muy ligado a nuestras actividades. Entonces, pues creo que no es necesario dar una introducción más amplia a Andrés. Adelante, cuando quieras, puedes tomar la palabra. Okay. Gracias, Felipe. Bueno, buenas tardes a todos. Pues, esta plática va a ser un poco, pues al principio va a ser muy introductoria, al final, pues en la parte central se va a poner un poco densa y al final va a ser como pues, mostrar los avances, ¿no? que se han tenido los más importantes en el estado del arte con lo que tiene que ver con estos transformers. Bueno, pues le puse subtítulo Atención es todo lo que necesitas precisamente porque ese es el paper que pues dio origen a todo esto, un paper del 2017, que en su momento veremos algo sobre eso, ¿no? Ok, entonces pues empecemos, más o menos el contenido va a hacer estos 6 puntos. Primero una introducción a NLP, que es Natural Language Processing. Después vamos a ver qué significa Word Embeddings, redes recurrentes, donde vamos a ver específicamente algo que se llama mecanismo de atención. Después vamos a ver pues, la parte importante, que es, pues, todo es importante, pero la parte central, que es los transformers. Y en los transformers pues vamos a ver dos, que para mí son los dos conceptos más importantes que tienen. Tienen un montón de cosas, ¿no? Pero para mí los dos más importantes son el concepto de self-attention y el de codificación posicional. Para mí esos fueron los que hicieron pues, lo trascendental de los transformers, ¿no? Después vamos a ver modelos de lenguaje a nivel general, más específico de cada uno, solamente como para tener un panorama general y pues, las aplicaciones, ¿no? Que es lo más importante en todo esto, la trascendencia que ha tenido esta nueva tecnología. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es NLP? ¿No? Pues yo dije NLP, pero ¿qué significa? Pues es muy sencillo, ¿no? Es simplemente manipulación automática del lenguaje por medio de software. Y esto incluye, pues, varios tipos de manipulación, ¿no? Puede ser manipular el lenguaje hablado o también el lenguaje escrito. Y pues una pregunta natural es que pues todo el mundo habla que es muy difícil este tema, ¿no? Y pues si será realmente tan difícil, pues las razones sobran, ¿no? La primera es que pues la máquina perfecta de aprendizaje hasta ahora, la que más conocemos, que es un niño, tarda varios años en aprenderlo. Lo segundo es que incluso para nosotros, que ya sabemos un idioma, aprender un lenguaje nuevo es muy, muy difícil, son varios años. Lo tercero es que los científicos que se dedican a esto, les resulta muy difícil construir modelos de lenguaje razonablemente buenos. Y lo cuarto es que, pues, precisamente Turing puso la prueba de conversación en lenguaje natural como parte central en su prueba de inteligencia. Entonces, pues, no es cualquier cosa, ¿no? El lenguaje. El lenguaje es bastante complicado. ¿Qué es lo difícil? Que es ambiguo. Pero también ahí pues, recae su riqueza, ¿no? Un poema que no esté escrito en metáforas, pues perdería todo el sentido. Lo difícil es que, pues, la matemática y el cómputo son muy rígidos a veces, ¿no? Entonces, como que encontrar un doble sentido a algo quizá a veces sea muy, muy difícil. Entonces, esa es la dificultad. Una evolución histórica rápido antes del 1988 y es cómo empezaron a tratar de estudiar este tipo de problemas, ¿no? Pues primero empezaron con los lingüistas y pues son los que estudian científicamente el lenguaje, ¿no? Estudian la gramática, la semántica y la fonética. Y pues ahí hubo algunos avances en teoría de autómatas y lenguajes formales, entre ellos pues se encuentra, por ejemplo, Noam Chomsky, sí, Chomsky, ¿cierto? Pues que los que están viendo de computación probablemente en algún momento lo vean a él.
Pero no pasó de eso, ¿no? O sea, es demasiado difícil, además, como que dar lenguaje, reglas muy generales para el lenguaje va a ser bastante difícil. Después, con el advenimiento del Internet, pues apareció la lingüística computacional, que posteriormente va a tomar el nombre que estamos hablando, que es NLP, y pues es el estudio de la lingüística usando ciencias computacionales. Es la aproximación moderna actualmente. ¿Por qué? Porque tenemos montones de datos almacenados de la aparición del Internet. Y el tercer punto es que, pues, por la cantidad de datos, pues era un terreno perfecto para la estadística, ¿no? Entonces, aparece el NLP estadístico, y el punto es que asocia probabilidades a cada una de las alternativas para seleccionar la salida más probable. Si estamos haciendo, por ejemplo, análisis de sentimiento, determinar la polaridad de un mensaje, pues tenemos que asignar una probabilidad a cada uno de los sentimientos. Si queremos clasificar en temas, por ejemplo, también. Si queremos generar lenguaje, es decir, ir generando la salida del lenguaje, como si estuviéramos hablando con alguien como un chatbot, pues también necesitamos calcular esas probabilidades y elegir siempre la más alta, ¿no? Entonces, empieza primero por inferencia estadística, que pues toma datos y hace inferencias con base en su distribución, y eso es lo que necesitamos hacer. Pero primero, antes de cualquier cosa, necesitamos enseñarle a la computadora qué es el texto. Nunca, pues no le podemos ingresar a la computadora simplemente un texto porque pues no va a entender de qué se trata. Entonces, tenemos que tener una representación. En este caso, en estos primeros momentos, tenía algo que se llama back of words, que es una representación. Ahorita vemos un ejemplo. Es bastante precaria. Y es lo natural que uno se le ocurriría, ¿no? Contar palabras dependiendo de dónde van apareciendo. Y los modelos para este tipo de clasificaciones, pues están los clasificadores clásicos, ¿no? Pues está, por ejemplo, el Supervector Machine, está pues Multinomial Naive Bayes, está Decision Trees o Random Forest también, está Perceptron Multicapa, está los cabecinos. Entonces, hay unos que son como métodos clásicos que permiten lidiar con esas representaciones de texto que pues son demasiado dispersas además, pero no van a encontrar mucho más detalle del que tiene esta representación de texto, que es back of words. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, back of words es esto, ¿no? Tenemos unos documentos a la izquierda y queremos representarlos por vectores. Entonces, en los vectores vamos a crear una matriz gigantesca, dispersa, donde todas las columnas van a ser las palabras que existen en el universo de ese lenguaje, y las filas van a ser pues las frases que vamos a estar utilizando. Entonces, por ejemplo, la primera frase pues tendría esa representación como 11000. La segunda tendría esa otra representación y la tercera esa otra. Entonces, vemos que simplemente estamos contando, pero ya pudimos pasar a tener una representación de una frase por medio de un vector. Entonces, ya teniendo eso, pues tenemos en un espacio, probablemente sea R10000 o algo así por el estilo, y vamos a proceder a clasificarlo, ¿no? Entonces podemos utilizar muchos de los clasificadores que existen. En particular, pues aquí hay un ejemplo con Support Vector Classificator. Aquí, por ejemplo, lo está haciendo con kernels lineales, aquí con otro tipo de kernels que se llaman Real Basis Function, que un poquito hace como si fueran formas de exponenciales multivariadas. Y pues aquí hay otros, ¿no? Con polinomios, y cada uno va a hacer una clasificación diferente. Lo difícil es que tenemos una tarea súper difícil para ellos, ¿no? Porque tienen que clasificar unos puntos en un espacio gigante. R10000 es lo mínimo probablemente que uno va a necesitar, 10.000 palabras, ¿no? Entonces es muy, muy difícil. Y lo segundo es que no hay contexto. O sea, si yo simplemente intercambio, por ejemplo, el gato persigue al perro, va a significar exactamente que el perro persigue al gato. O sea, haciendo permutaciones de palabras, pues va a tener la misma representación vectorial, y por lo tanto, pues no, eso no va a servir, ¿no? Si queremos tener un contexto temporal de las frases. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco cómo está la aproximación moderna, que viene después de 1988, y es con lo que se llama los encajes de palabras. Eso ya lo he explicado en otra plática, pero en los encajes de palabras, o word embeddings, voy a llamar en inglés word embedding porque pues es como más estoy acostumbrado, y claro, eso cambió todo, ¿no? Entonces, antes teníamos una representación de palabras que era puntual, ¿no? Por cada una de las palabras que aparecía, poníamos un 1, y si aparecía otra vez le poníamos un 2, así. Pero esta vez
queremos representar en un espacio denso, es decir, como si fueran los reales, y queremos representar cualquier palabra en ese aspecto. Entonces, la primera aproximación que se hizo para esto fue con LSA, que está en Semantic Analysis, por allá en el 88, y pues fue utilizar una factorización SVD, Singular Value Decomposition, con una matriz que fue construida con unas tablas específicas que representaban más o menos qué tan, esas TF y DF representan qué tan fuerte era una palabra dentro de un contexto. Lo que hacía era truncar la dimensión y pues ya, tenían como una representación en bajas dimensiones de la palabra. También fue usado para descubrir el tema latente de un documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le hacía eso a un documento y me decía las palabras más utilizadas ahí. Entonces estaba, por ejemplo, no sé, si era una novela de amor, pues aparecían las palabras relacionadas con amor. Si era algo, pues, ciencia ficción, aparecían las palabras relacionadas con ciencia ficción. Lo único es que es un método, aquí me equivoqué, es global. Es un método global, es decir, pues no me va a generar como una reconstrucción puntual de toda la frase. Entonces, solamente se utiliza para ese tipo de cosas. Pero cada palabra va a tener una representación aquí, una representación en un espacio que pues nosotros definimos con esta representación de dimensión baja, lo que queramos. Pero es el primer acercamiento. Antes teníamos dimensiones de 10.000, ahora queremos una dimensión, podemos tenerla, por ejemplo, de 300, ¿no? O de 200, hasta de 50. Esto se parece mucho como cuando queremos describir a una persona por sus cualidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona es irascible, por ejemplo, o una persona es bondadosa. Entonces, tenemos varias dimensiones para definirla y más o menos después podemos comparar a personas dependiendo de qué tan similares son esos vectores que las describen. Esa es la idea que estamos buscando con esto de word embeddings. Es el primero el gran breakthrough que hubo de este tipo de aproximaciones con Word2Vec. Lo hizo Nicolás en Google en el 2013, ya hace 9 años, y se convirtió en el estándar, ¿no? Para Word Embeddings preentrenados. Lo hizo de manera tan eficiente que se pudo aprender con corpus gigantescos. Entonces utilizaron, por ejemplo, todo Wikipedia, ¿no? Para hacerlo. Todos utilizaron pues muchísimos libros. Todo lo que hay de libros que se puedan encontrar de acceso libre, pues. Andrés, perdón que te interrumpa. Sí. Andrés, perdón que te interrumpa, pero te oyes muy cortado. Ok. ¿Lleva mucho rato así, cortado? Sí, de momento se está escuchando muy cortado. Ok. Sí, es por ratos que se te escucha muy cortado. Sí, incluso estoy conectado al cable, entonces creo que va a ser mi red, ¿no? Bueno, intentaré hablar así lento, un poco más lento, y pues si algo ya definitivamente se corta mucho, pues entonces pues paro un momento, ¿no? Ah, bueno, se me olvidó decir algo, que aquí, dentro de los que están aquí hay personas que saben muchísimo de este tema. Si en algún momento quieren aclarar algo que yo la esté regando, entonces no me pueden interrumpir para aclarar primero la verdad antes que cualquier cosa. Entonces, sí, me tomé el atrevimiento de invitar a muchos conocidos que saben muchísimo del tema. Entonces, tienen total libertad, ¿no? De hacer una pregunta o hacer cualquier intervención en cualquier momento. Ok, voy a hablar entonces un poco más lento y pues vamos a seguir. Entonces, es Word2Vec y pues se convirtió en el estándar, ¿no? Esa es la primera vez que una representación de palabras se pueda comportar, por ejemplo, como con analogías. Entonces, por ejemplo, uno podía a la palabra rey, un vector que significaba rey, a eso le podíamos restar, por ejemplo, hombre, y después sumarle el vector de mujer y nos iba a dar reina. Entonces, ese es el ejemplo típico, ¿no? De lo que significa WordPress. Pero eso fue impresionante, la primera vez que se lograba ese tipo de detalle semántico en representaciones vectoriales. Y es álgebra, simplemente álgebra de vectores, ¿no? Hay dos formas de hacer este entrenamiento de Word2Vec. Ahí están las dos. Una se llama Continuous Back of Words y la otra se llama Skipgram. Y pues son como antagónicas las dos formas de aprendizaje. No voy a entrar en detalle con esto porque pues no se trata de algo técnico y pues vamos un poco más a lo que nos interesa, ¿no? Después apareció Glob, que es como que el estándar también en este momento, es el de 2014, lo hizo Pennington en Stanford, y es la unión de los dos métodos clásicos, exactamente ese, LSA global y el Word2Vec, que es local, y mejora Word2Vec en todo, ¿no? En analogías, en similaridad, en tareas NER, que es de encontrar... se me olvidó la traducción exactamente. Pero bueno, es como encontrar entidades, ¿no? Dentro de un texto. Ok, entonces, pues,
Esta fue la aproximación moderna, y pues para aproximaciones modernas necesitamos pues métodos modernos. La álgebra de palabras más o menos es lo que decía ahorita, ¿no? Entonces pues tenemos representación vectorial, están representados azules más pequeño y rojo más grande, de por ejemplo rey se representa así, hombre se representa así, mujer se representa así, y si le quitamos la parte de hombre aquí, pues nos va a dar este vector de acá, y de todos los 40.000 vectores que estaban disponibles, en Glob al menos, el más cercano de todos era Queen, y es la presentación de acá abajo. Entonces, pues vemos que no es exactamente igual, pero es lo más cercano de lo que podíamos esperar. Entonces, está capturando bastante bien la información. Al menos casi todos los azules corresponden con azules y los rojos con rojos. Obviamente hay cambios, pero sí, fue un adelanto bastante grande. Vamos a ver dos links que son iterativos en este caso. Vamos a ver un proceso de entrenamiento, ¿cómo sería? El proceso de entrenamiento del Word2Vec. Y pues aquí pues tenemos algunas palabras en parte vectorial. Y vamos a hacer el clásico, ¿no? El de king y queen. Y vamos a que pues aprenda, ¿no? Aprenda dependiendo del contexto. Ese es el contexto, esa es la cantidad de datos de entrenamiento. Entonces vemos que, por ejemplo, después de king aparece kingdom, king, queen, kingdom. Entonces hay como una relación entre las palabras. Y lo que queremos es que lo entrene, aquí empezando a entrenarlo. No hablar acerca de específicamente cómo se entrena esto, porque ya sería muchísimo, pero pues aquí empieza a hacer la convergencia, ¿no? Entonces empiezan a moverse y pues poco a poco vemos que llega como una cierta estabilidad, ¿no? Hay ciertos errores todavía por ahí, pero se acerca como a un cierto mínimo. Aquí no se ve bien, pero esperemos que termine esto. Por aquí en el centro está Queen. Se quedó inmersa en todo esto. Y lo que decíamos ahora, ¿no? Que woman es a man, como queen es a king. Entonces hay una relación de diferencia entre los dos. Si yo a king le resto queen, va a ser casi igual que si a man le resta woman. Ese es, por ejemplo, en este caso, vemos que, por ejemplo, este punto de aquí está hablando un poco acerca de la realeza, ¿no? O sea, nada más tiene como esa realeza, y excepto este punto de aquí. Entre queen y woman, por ejemplo, tienen este mismo valor acá en esta parte. Pero para no meter ruido, podemos hacerlo solamente con esto y el resto de símbolos que sean otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a poner símbolos arbitrarios ahí, solamente vamos a dejar fijos lo que tiene que ver con man, woman y king y queen. Aquí están. Entonces, sí vemos que la analogía se cumple, ¿no? King es a queen como man is a woman. Y pues aquí hay un montón de ejemplos, ¿no? O sea, ahí les dejo la liga también, por si quieren en algún momento jugar un poco con esto. Aquí está para ver pues, frutos y jugos. Está, por ejemplo, los dos métodos, ¿no? De back of words, que es Kingram. Ok, entonces pues eso era más o menos para que vieran cómo era el proceso de entrenamiento. Otra cosa para ver visualizaciones de Glove, por ejemplo. Lo que se puede hacer con Glove es que, pues aquí tenemos, eso se un 30 megas para cargar, imagino que no se va a tardar mucho. Y lo que tenemos aquí es que podemos ver estas analogías en un espacio más pequeño, ¿no? Originalmente Glove está en 50 dimensiones, pero podemos hacer una proyección de esto en 2 dimensiones. Y vemos que sí cumple bastante con los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, este eje está midiendo she, he. O sea, midiendo la masculinidad, de she pasa he. Aquí de woman pasa queen. Está midiendo como la realeza en este lado de acá. Entonces, pues sí, vemos exactamente ese comportamiento. Todo lo que está aquí al lado derecho son de género masculino. Vemos a hombre, padre, actor, y del lado izquierdo está todo lo femenino. La representación está bastante bien, y además hacia arriba sube la realeza, ¿no? Aquí está king y queen, está hombre y mujer, y pues, al parecer madre y padre está más cerca de la realeza que un simple hombre y mujer, ¿no? Y podemos hacer un montón de cosas, que estas son, por ejemplo, analogías de género, pero, por ejemplo, hay analogías de adjetivos. Aquí está, por ejemplo, thin, thinner y thinnest, y todas más o menos tienen la misma estructura. Está fat, fatter y fattest, está clear, clearer y clearest, y más o menos todas tienen la misma disposición. Es decir, los vectores de exageración, por ejemplo, los pone igual. Los verbos puros los pone pero los adjetivos puros los pone en cierta parte. Analogías con números, por ejemplo, aquí están los números en letras, aquí están números exactamente en números, ¿no? Podemos ingresarle otro, pongámosle aquí, por ejemplo, no sé, 8,
y aquí 8. Y que me agregue perdón, era acá arriba. Y que me agregue esta nueva arista. Entonces la ponemos y me aparece acá arriba. Está bastante bien. Incluso podemos ponerle, no sé, por ejemplo, 10 y 10, ¿no? Y pues va a aparecer otra arista por acá. Y siempre, lo de la izquierda son letras, lo de la derecha son números. Ok, entonces hay un montón de cosas aquí con las que podemos jugar. Aquí hay metáforas lingüísticas, aquí hay, por ejemplo, trabajos. Este está fatal, ¿no? Porque pues sí encuentra los sesgos que tenemos como humanos, ¿no? Por ejemplo, aquí está de género, she, he, y pues vemos que el secretario lo pone como secretario, porque, pero, por ejemplo, pues si te lo pone a la derecha, como si fuera solamente de mujer, thief lo pone por aquí por la mitad, nurse, de trabajo, lo pone totalmente acá. Por ejemplo, aquí hay muchos matemáticos, mathematician, entonces hay un sesgo en nuestra cultura y pues que normalmente son hombres, súper mal esto, pero lo pone acá. Eso está reflejando totalmente lo que hay en todo lo que se alimentó para hacer este encaje, ¿no? Es una cuestión ética que pues es muy importante que también esté en algunos cursos, ¿no? De que seamos conscientes de estos sesgos. Ok, hay un montón de cosas, ¿no? Pues palabras similares, de deidades, por ejemplo, sobre inteligencia, sobre nostalgia. Bueno, y además puede uno crear sus propios ejes. Ok, entonces volvamos a la presentación. Entonces, esta es un avance importantísimo. O sea, por primera vez podemos utilizar las palabras como si fueran vectores y jugar con ellos. Sumarlos, restarlos y nos va a dar el significado que esperamos que nos dé. Y esto es estático, o sea, ya está la cuestión de la representación de las palabras por medio de un vector. Andrés, oye, entonces, qué interesante. Entonces, pues sí podemos hablar de un espacio vectorial, ¿no? Un espacio Exacto. vectorial, aunque sigue siendo de dimensión finita, ¿no? Sí, igual se puede incrementar tanto como uno quiera las dimensiones, pero cada dimensión pues va a dar un feature distinto, ¿no? Va a ser como que una característica distinta de lo que queremos representar. Entonces, por ejemplo, si fueran animales, podría ser entre tamaño, agresividad, cualquier cosa, que no sabemos qué aprendió. O sea, realmente esto aprendió solo y aprendió en un contexto de viendo qué es lo que estaba siempre alrededor. Hay una frase que se ajusta mucho a esto y es que las palabras son lo que las acompañan, ¿no? Y es lo que está viendo, una distribución de las palabras y más o menos a qué corresponde dependiendo de qué está rodeada. De acuerdo. Entonces, sí, no sabemos, realmente no sabemos qué aprendió, pero aprendió algo, eso sí, porque está funcionando bastante bien, ¿no? Ok, entonces, pero sí, es un espacio de dimensión finita todavía. Ok, entonces, pero necesitamos sacar provecho a estos modelos, ¿no? Los embedding, que son este tipo de cosas, pues son muy complejos y no podemos utilizar como una de las redes anteriores, porque quizá vamos a desperdiciarlo un poco. Entonces vamos a utilizar redes un poco más poderosas, ¿no? Vamos a hacer aquí como que rápidamente como una historia de las más importantes. Está primero la RNN, que son las redes neuronales recurrentes. Por allá, desde Hopfield y Rumenhart, del 82 empezaron. Son un tipo de redes neuronales cuyas conexiones entre nodos forman un grafo dirigido a lo largo de una secuencia temporal. Entonces, simplemente la red se mantiene igual y la vamos alimentando con nuevos datos que van cambiando en el tiempo. Están las LSTM, que es las siglas de Long Short Term Memory, que es un tipo de red recurrente, o sea, es un tipo de las de arriba, que soluciona el problema de desvanecimiento del gradiente. En estas redes de acá, cuando se querían entrenar, resulta que pues, se entrena con backpropagation, con un método de descendiente del gradiente, y llegaba un momento en que el gradiente daba casi cero, entonces no podía seguirse entrenando. Con estas redes implementaron unas puertas de tal forma que prevenía eso, ¿no? Entonces fue un granito en ese momento, la red neuronal más citada de la historia, y pues fue usada en su momento por empresas, por todas, ¿no? Por Google, por Facebook, por Microsoft, OpenAI, DeepMind, por todas ha sido utilizada. Así que por todo lo hemos utilizado cuando escribimos en el celular y nos completa. Ahí se está usando los short term memory. Entonces son las redes que casi que les debemos todo a ella, ¿no? Sí. Ahí se fue la señal, Andrés. ¿Qué dijiste al final? ¿En qué parte? ¿Después de dónde? Después de que dijiste que lo usó Microsoft y Google y no sé quién más. Ah, sí. No, pues una red pues ha sido muy utilizada por todos realmente y pues le debemos muchísimo.
Y pues ella precisamente, bueno, no solamente ella, pues, las redes recurrentes fueron las que dieron pie a la aparición de los transformers, que aparecieron en el 2017, hace apenas 5 años, en Google. Es un modelo que adopta el mecanismo de atención, que lo veremos en su momento, y permitió superar el cuello de botella del que sufren las redes de recurrentes. Y también vamos a ver eso, a qué nos referimos exactamente. Entonces, esta va a ser más o menos la idea. Vamos a ir hacia Transformers. Pero primero vamos a ver un poco sobre redes recurrentes y cómo es que funciona esto para poder hacer, por ejemplo, traducciones y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está un videito, esta sería uno de los papers de estas dos personas del 2014. Y la idea es que queremos hacer la traducción del francés al inglés, ¿no? Queremos traducir esta frase, yo soy un estudiante, y pues cada una de estas va a entrar al encoder, es algo que se llama encoder, ahorita vemos los detalles. Generó un vector de contexto que salió aquí como naranjita y se lo pasó al decoder y después el decoder lo que hizo fue la traducción, ¿no? Entonces, cada una de estas palabras que entraron al principio realmente están codificadas en un embedding. El encoder trata de ver qué fue todo lo que le pusieron y le pasa una información al decoder y el decoder tiene que hacer lo contrario, ¿no? Tiene que hacerlo las palabras correspondientes para que dé la traducción es adecuada. Estos modelos se llamaban sec to sec porque son secuencias a secuencias, lo que se está haciendo. Andrés, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Víctor. Esta gráfica me recuerda mucho el modelo de comunicación de Shannon. ¿Se usan algo aquí de ideas de teoría de la información? No tengo ni idea, la verdad no sé. De pronto en la forma al final de ver la pérdida, normalmente se usa cross-validation y ahí pues Ajá, no sé si sí. hay alguna vez que ver la entropía en esa parte, ¿no? Pero no sé si tenga alguna, muy probablemente sí. Ya no fue tremendo en todo lo que incursionó. Probablemente haya Pero lo alguna... mismo que él usaba, ¿no? De códigos, ¿no? De codificación, etcétera. Exacto, sí, sí, sí. Perdón, pero Sí, me pareció muy muy similar. similar, ¿no? Ok, sí, creo que sí tiene que tener algo por esos lados. El contexto es distinto, pero bueno, perdón. Por lo de los canales de información, ¿no? La definición de información, la información mínima que se podía enviar y todo eso. Creo que por ese lado, ¿dónde va? La cantidad de información en bits. Ok, vamos a ver entonces otro ya un poco más desglosado. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues vamos a traducir esta frase y pues vamos a ponerla a una red recurrente. Un detalle, esta red recurrente no cambia. O sea, de la misma arquitectura solamente se van actualizando los pesos, ¿no? Entonces, entra esto, se genera un estado oculto, después se genera un segundo estado oculto, y la tercera genera el tercer estado oculto, se le pasa al decoder, y el decoder en cada uno de los pasos empieza a sacar cada una de las palabras para hacer la traducción exactamente. Entonces, utilizamos 3 estados ocultos, pero solamente pasamos el último. Entonces, hay un problema aquí. El problema aquí es que la información se va a ir perdiendo, hay un cuello de botella. Las últimas palabras que le introducimos a la red recurrente son las que más va a recordar. Son las últimas que afectaron los pesos de la red. Entonces va a ser mucho más fácil que recuerde esas últimas. Si es una frase muy larga, pues no la va a recordar, ¿no? Va a recordar lo último, pero no mucho lo primero. Entonces, por eso tenían problemas los traductores de Google al principio, porque precisamente olvidaban de dónde venía todo el contexto y después pues empieza a perder, ¿no? Aquí solamente le pasamos el último, el 3, y pues ingresa acá. Ok, entonces aquí viene el mecanismo de atención, que lo que hicieron en el 2014 y el 2015, Luon y Badanau. Y en este, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues vamos, sí, pues antes perdíamos esa información, lo que vamos a hacer ahora es utilizar cada uno de los estados internos. No vamos a perderlo, vamos a utilizar cada uno de los estados internos y al final lo vamos a combinar los 3 de alguna forma mágica, que ahorita diremos cuál es esa forma mágica, y que los 3 me ayuden a decodificar muy bien la información. O sea, no vamos a perder información. Aquí el problema es cómo vamos a utilizar esos estados y de qué forma lo vamos a computar para poder que al final pues todo resulte bien, ¿no? Que no haya confusión entre cuál está primero, cuál está segundo y bueno, todo eso, ¿no? Y cuál me afecta más a qué traducción, a qué salida, y cuál me afecta a otra, ¿no? Entonces, este mecanismo de atención, y lo que vamos a hacer es, dependiendo de la salida,
cada uno de estos decodificadores se va a centrar en una forma específica de estado oculto. Entonces, bueno, aquí es lo mismo. Vamos a ver el mecanismo de atención un poco más con detalle. Aquí vienen los estados ocultos. Estos estados ocultos, bueno, el decodificador viene con un estado oculto interno, pero ese todavía no lo vamos a utilizar. Entonces, estas son las entradas que le llegan al decodificador en su momento. El decodificador, que vienen los 3 estados por cada palabra, uno por cada palabra, claro que esto no es los word embeddings, ¿no? Estos son estados ocultos que está teniendo la máquina internamente para poder entender todo el contexto. Después se calculan unos scores, que ahorita diremos más o menos cómo se calcula, esto no es lo importante ahorita. Bueno, sí es importante, pero pues ahorita lo veremos con mucho más detalle. Después de esos scores se calculan como unas probabilidades. Esto se calcula con algo que se llama softmax, es para exagerar ciertos puntos. Entonces se calculan y pues según estos scores, lo que me va a decir es que este vale el 96% en este punto, en paso 4, y los otros dos van a valer un 2% apenas. Después de todo esto, pues vamos a multiplicar cada uno de esos vectores de arriba por sus scores y los sumamos. Solamente queremos concatenar a ver qué es lo importante, ¿no? ¿En qué tenemos que fijarnos exactamente? Y lo vemos como una suma de estos vectores. Entonces ya tenemos un resumen, ¿no? O sea, en un cierto punto el decoder tiene, bueno, el resumen de lo que me ha llegado hasta este momento es este. Este es el resumen contexto de lo que pasa en ese momento. Son unas fórmulas aquí, lo que está diciendo esto es que pues, la alineación más o menos entre la entrada del decoder y el decoder, aquí hace el softmax y después pues simplemente es como una votación por probabilidades. Entonces, pues esa más o menos es la idea. El mecanismo de atención, ya viéndolo más largo, vimos que aquí lo que estaba haciendo esto era, a partir de todo esto estaba sacando un vectorcito azulito, ¿no? Voy a correr esto un poquito más para acá. Ajá. O sea, la entrada era el vector escondido y después sacar un vector de contexto. Es decir, con estas 3 y este moradito sacaba este azul. Vamos a ver, ya viéndolo como mecanismo grande en todo el problema, pues aquí entra en estado inicial que va a tener el decodificador. Esta fue la última palabra que le llegó del final del codificador y le llegan estas 3 palabras. Bueno, estos 3 estados ocultos, ¿no? Y le aplicamos el mecanismo de atención que dijimos antes para calcular estos scores. Ahí están, se calculan, da un resultado de un vectorcito azulito que vamos a concatenar con este otro que es un estado oculto. Esto pues aumentó mucho las dimensiones, ¿no? Queremos disminuirlas y pues lo perfecto para hacer disminución de dimensiones, para hacer proyecciones con redes neuronales. Y, ok, entonces aquí lo proyecta y me da una salida, ahora sí, dentro del contexto, ¿no? O sea, es como si hubiéramos calculado de nuevo este estado inicial. Entonces, este es el que vamos y además este corresponde a la palabra yo. Entonces, vamos a después a introducirlo de nuevo a la red recurrente y vamos a aplicar exactamente lo mismo, pero con otro sistema de atención para ese otro punto. Porque ya para ese otro punto tenemos unas palabras y un contexto totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso, importó más la segunda. Y pues sacamos un vectorcito azulito, que es el contexto. Hacemos lo mismo, lo concatenamos, reducimos su dimensión y, por ejemplo, se entrena para que este coincida con la palabra soy. Y así sucesivamente. ¿Qué está pasando con todo esto? Que no se está perdiendo información. ¿Por qué? Porque siempre en cada momento estamos prestando atención a todo el pasado, qué fue lo que pasó, y por medio del entrenamiento estamos haciendo enfoque realmente en lo importante. Ok, por ejemplo, en el paper inicial, pues esto fue lo que pasó, ¿no? Era una traducción automática y pues aquí está haciendo la traducción del francés al inglés. Y normalmente las traducciones son muy lineales, ¿no? A no ser que sea, por ejemplo, el japonés, que es como el último carácter. Pero en este caso, por ejemplo, lo que consiguió fue hacer una transpuesta por la otra diagonal de esta parte, ¿no? En español también lo diríamos así, ¿no? La zona económica europea y pues en inglés es European Economic Area. Entonces, pues hace la transposición y entendió que así tenía que hacerlo con todo el entrenamiento que se le dio. Ok, y en este momento, pues ese fue el gran avance en ese momento. Eso fue en el 2016 más o menos. Y en el 2017 llegan los Transformers, que es exactamente la misma idea. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay un grupo de codificadores, hay un grupo de decodificadores. Y de esa frase aquí sale el resultado.
este grupo de codificadores todos, pues realmente no es uno, son un montón de codificadores, cada vez los modelos son más grandes y cada vez hay más de codificadores, y hay otro montón de codificadores al otro lado, ¿no? Estos se encargan de entender más o menos qué le puse yo aquí, y estos se encargan de más o menos hacer la traducción y pues dar la traducción correcta. Es grandes rasgos, ¿no? Lo que es un transformer. Pero vamos a ver un poco más detalle. Aquí dentro de cada uno de estos encoder va a haber más estructura. En particular, dentro de cada uno de esos encoders hay algo que se llama self-attention y una red normal, ¿no? De esas redes que feed-forward, una red normal, ¿no? Entonces, pero el mecanismo de self-attention es el importante en este caso, ¿no? Este mecanismo también se comparte en el decodificador, es lo que va a decir más o menos lo que antes estaba haciendo la atención, solamente que este self-attention se utiliza, pues todas las entradas van a ser ellas mismas, ¿no? No va a utilizar de decodificador y codificador, sino que todas las va a ser del codificador. Aquí hay otro sistema de atención, que este sí es mucho más parecido al sistema de atención del que antes hablé. Ok, pues veamos un poquito de detalle esto. Aquí viene el gran avance de los transformers, que encontraron una forma de que el flujo de la información fuera independiente por cada una de las palabras. Es decir, era totalmente paralelizable esto y pues ya tenían la gallina de los huevos de oro, como dicen, ¿no? Es decir, ya podían utilizar herramientas computacionales de alta gama y simplemente podían pues, dejarlas ahí porque ya estaba paralelizado y casi que los tiempos eran orden 1, orden constante, ¿no? Entonces, este fue el gran avance que se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Pues las palabras con el embedding de las palabras, word embedding, entran aquí, pasa algo con self-attention, que ahorita veremos, después sacan unos vectores, que es el vector, un vector que después va a entrar a estas otras redes, y estas otras redes pues ya me sacan el resultado que va a seguir en otro encoder. Entonces, ese es el flujo de la información, cada palabra es casi que independiente de las demás, entonces, pues eso agilizó muchísimo, ¿no? Un detalle aquí se pierde la posición temporal, después volvemos a eso, que es la parte más importante después de la atención. Ok, entonces el detalle es self-attention, lo que pasa así, a grandes rasgos es como cuando uno busca en Google, uno pone un query y pues dependiendo de lo que pues, uno va a encontrar ya, el query y la búsqueda con respecto a la base de datos que ellos tienen, pues empiezan como que a ver cuál es la que más aproxima por medio de un producto puntual, un producto punto. Y al final de todo esto, pues, no expliqué con tanto detalle esto, pero la idea es que por cada uno de estas palabras que estamos aquí vamos a encontrar un vectorcito, que poco tiene que ver con lo demás, o sea, solamente esta parte y es casi la gran mayoría se puede paralelizar. Entonces, el punto importante es que después de tener esta entrada ya podemos tener una representación de cómo es cada palabra respecto a las demás, algo parecido a lo que se vio aquí. ¿Ok? Y si con esto no fuera suficiente, acá hay un montón de cosas así que son técnicas realmente, pero si esto no fuera suficiente, cada una de estas se va a encargar de analizar algo, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser los signos de puntuación, puede ser cuál fue el sujeto, puede ser cualquier cosa de esas. Pues como son tantas cosas que tenemos que estar revisando constantemente, pues no pongamos solamente una atención, pongamos muchísimas atenciones, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí van a ser 8 cabezas de atención. ¿Cuál es la idea? Que entramos, pues la frase, hacemos el embedding, que ya hablamos que era, lo calculamos en 8 cabezas distintas, o sea, van a ser varias cabezas de atención. Después de eso, pues calculamos estas matrices, que son las matrices de query, keys y value, y nos saca un resultado. O sea, este resultado de aquí fue todo esto de acá, ¿no? Y nos saca este resultado de acá. Entonces, de esta palabra tenemos este. Y así con cada una de las, bueno, esta realmente es una matriz, ¿no? Son 2 palabras y esta es la representación. Obtenemos estas 2 representaciones de las palabras. Con cada una de las cabezas hacemos lo mismo. Es como si tuviéramos un dragón de muchísimas cabezas. Cada una se va a encargar de algo distinto y cada una, pues aquí van a tener 7 cabezas, por ejemplo, bueno, 8 cabezas realmente. Ahora vemos un ejemplo donde se va a ver esto mucho más claro. Se concatenan todas estas cabezas y después se utiliza una matriz para hacer la proyección o una red neuronal para hacer la proyección y que ya quede en el tamaño que nosotros queremos, ¿no? Que es el mismo con el que hicimos la introducción inicial. En la salida de este se le pasa de nuevo al otro y así sucesivamente por cada uno de los codificadores.
Entonces, más o menos la idea general es la misma en los decodificadores. Obviamente no voy a entrar en detalles porque es muy, muy denso. Pero vamos a ver, por ejemplo, así, otra vez, ¿no? Vamos a ver la atención interactiva. Vamos a ver un multi-head attention con algunos modelos importantes, ¿no? Entonces, en este caso, vemos, aquí está Hugging Face. Les recomiendo, si quieren aprender de esto, Hugging Face es lo más importante que hay. Hay muchos modelos de Transformers gratis aquí. Pero como se me iba a olvidar lo que estaba haciendo acá, entonces aquí le puse 18. Ok. Entonces, la frase, este es un modelo, hay muchos modelos, ¿no? Aquí están todos los modelos y podemos ver la atención de cada uno de esos modelos. En este caso vamos a ver, no sé, BERT, Large and Case, que es un modelo que se llama BERT, que es un modelo de lenguaje, el grande, y que utiliza todo como si fuera en minúsculas. Entonces, la frase es que the girl ran to a local pub to escape the dean of her city. Entonces, aquí hay algo en particular que sabemos que her es the girl, o sea, tiene que ver con ella, ¿no? O sea, no es que está hablando de nada más, ¿no? No del pop. Entonces, eso lo sabemos nosotros, pero ¿cómo le llamamos eso? Una máquina, ¿no? Entonces, vamos a ver la cabeza. Ya hice la tarea de ver realmente qué pasaba con cada uno. Entonces, en la 18, por ejemplo, aunque quién sabe si esto cada vez se corre diferente, pero bueno, vemos que sí, algunas cabezas se especializan en unas relaciones importantes. Por ejemplo, local pop, aquí está muy fuerte. Por ejemplo, aquí todas se van para el punto. En este caso, to run, está aquí, her y girl. Hay una atención fuerte entre estas dos. ¿Por qué? Porque lo aprendió, ¿no? Entonces, este mecanismo de atención, exactamente, en este caso, la cabeza 8 del layer 18, porque son 24 layers, en los que le mostré eran solamente 2 layers, o sea, dos codificadores. Aquí hay 24 decodificadores. Es una cosa súper complejísima. Pero en algún momento pudo determinar que her y girl están alineados, ¿no? Hay un montón de otras, ¿no? Aquí está, otra vez está Hair Girl, está Run, por ejemplo, Off, de dónde está corriendo, ¿no? El de allá abajo, de dónde está escapando, y bueno, así hay un montón, ¿no? ¿Quién corrió? The Girl, y bueno, aquí está todas las conexiones que pues, se pueden encontrar. Esta última que es Run To, ¿a dónde fue que corrió? ¿A qué fue que corrió, no? To Escape. Bueno, aquí se puede ver toda la atención cómo se va haciendo cada vez más específica, ¿no? Hay un montón de capas, probablemente las últimas capas son las más importantes, pero pues bueno, encontré esta y pues ya, con esta me queda. Podemos ver también, por ejemplo, este es de un collab que se llama Tensor to Tensor, y en este collab, no se cargue rápido, al final hace más o menos un estudio de esto mismo, ¿no? De la atención. Y por aquí tiene que estar la grafiquita. Si es que pegué el que era. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí voy a borrarlas todas. No sé si, es que aquí, no sé. ¿Sí me escuchan? Es que creo que se me paró un poco la conexión. Ahí se oye. Te escuchamos bien. Ok, gracias. Sí, la idea es que voy a seleccionar la capa 5 y voy a dejar solamente algunas capas de atención, pero esto no está funcionando. Ok, creo que ya, más o menos. Sí, algo está pasando entre esto y el... Voy a quitar esto así manualmente. Pero algo está pasando aquí. Bueno, iba a pasar lo mismo, ¿no? Lo que estaba diciendo antes, es decir, vamos a fijarnos en una parte del texto solamente. En este otro, por ejemplo, en esta página podemos ver, este está interesantísimo porque es un texto largo, por ejemplo, y se ve muy bien lo que está haciendo la atención en este caso. En este caso, la atención, no, este no era. Ay, ¿para qué le hice? Creo que era sin retrieval. Ok. Bueno, aquí no sé qué pasó que tampoco apareció lo que quería mostrar aquí. Bueno, pegué una página que no era, por darle las carreras. Pero pues mostraba lo mismo, ¿no? Mostraba que pues había cierta tensión en ciertas palabras y pues podíamos, pues ya, en ese caso específico que quería mostrar,
mostraba atención en un cuerpo, en un cuerpo de texto grande, ¿no? Y mostraba, por ejemplo, cierta atención en la parte del inicio, en la parte del desarrollo y en la parte final. Entonces estaba bien interesante, pero bueno. Lo que nos falta es que, pues, no podemos saber, eso lo dijimos del principio, ¿no? O sea, la parte de la codificación posicional, nunca le dijimos qué posición tenía cada una de las palabras. Fue dado realmente así como que todas ingresen y todas vayan por su camino y pues nunca vamos a saber realmente lo que teníamos de fuerte en la red recurrente, lo que podamos tener una secuencia temporal. Entonces tenemos que de alguna forma tener esa codificación posicional e indicarle a la red que se trata de cuál era la primera palabra, cuál era la segunda y así sucesivamente. ¿Cómo se hace eso? Pues eso es un problemota, porque pues la representación de estas redes pues, no todas funcionan igual, ¿no? No todas funcionan con la misma delicadeza. Entonces, por ejemplo, una forma de, vamos a ver como una evolución de cómo podríamos hacer una codificación posicional. Por ejemplo, tenemos esta secuencia de acá, que puede ser, por ejemplo, una frase, o puede ser precios, o puede ser lo que sea, y queremos decir que este es el primero, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 7. Esa sería una forma de codificar. Pero a las redes en general no les gustan estos números, les gustan números pequeños. Entonces, una cosa que podríamos hacer es, pues, dividamos entre el mayor de todos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, y pues está mejor estos números. El problema es que si hacemos un cambio de longitud, pues va a ser otros números, ¿no? Y pues también va a ser, o sea, no va a corresponder el tercero de una serie más larga al tercero de una serie más corta, en el puntaje que le vamos a dar. Ok, entonces, esta sería una forma de codificar. Pero si queremos codificar con números pequeños y que además no importe la longitud, siempre sean números pequeños, podemos hacerlo en binario. Entonces, por ejemplo, este sería el número 1. Este sería el 2 en binario. Este es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Exactamente. Entonces, estaríamos codificando ya no con un número, sino con un vector cada una de las posiciones y la codificación global de la frase va a ser una matriz. Entonces, ya tenemos una forma que es un poco más bonita, ¿no? Si vemos aquí, hay como que, bueno, a las redes también les gustan mucho los números que están entre -1 y 1. Es decir, que podríamos hacer como que un rebalance de esto, a los ceros enviarlos a 1, al -1, y a los 1 dejarlos en 1. Entonces, no sé, multiplicamos por 2 y le restamos 1, ¿no? Y ya, tenemos los números entre -1 y 1. Lo que es interesante de esto es que estos primeros son -1, bueno, en este caso serían 0, 0, 0, 0 y saltan a 1, 1, 1, 1. Es como si fuera la mitad de un seno, ¿no? O sea, empieza en 0 y después sube un poco. Este de aquí tiene otro comportamiento, empieza en 0, sube otra vez a 1, baja a 0 y otra vez a 1. Es como si fuera el mismo de arriba, pero con el doble de frecuencia. Después el tercero es 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y pasa exactamente lo mismo. O sea, cada una de las codificaciones posicionales, si lo vemos desde el punto de vista binario, es como si fueran periódicas y cada vez podría ser un poco, pues, una representación un poco más fina, ¿no? Dependiente de qué. Entonces, eso es lo que van a hacer en este momento y se llama codificación posicional continua. Y en el paper de Transformer lo hicieron de esta forma, ¿no? La primera vez que leí esto quedé súper perdido. Yo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo que la posición va a ser un seno y un coseno? Pues fue la generalización del paso anterior. Eso tiene un montón de repercusiones en lo que tiene que ver, no sé, creo que aquí hay un montón de conexiones con geometría, geometría diferencial y un montón de cosas que no tengo ni idea. Simplemente vi en varios lugares por ahí, que es un punto de bastante investigación actualmente. Prácticamente nadie entiende por qué funcionan tan bien las codificaciones posicionales continuas, a diferencia de las discretas, pero están funcionando perfecto. Entonces, bueno, aquí está, aquí más o menos una representación pintoresca de cómo sería la codificación de esto, como si fueran ceros y unos. Y ya, con eso se soluciona la parte de codificación. Esto, pues, no es sencillo. Integrar todos estos conceptos es bastante denso. Pues más o menos damos un panorama completo para ver, ¿no? Aquí vienen las frases del web. Pasa a un sistema de self-attention, que lo que va a decir qué palabras se parecen más con qué palabras. Después, bueno, normaliza, siempre hay que estar normalizando. Pasa a un feed-forward para poder reducir la dimensión. Y al final, pues esas dos que van a salir aquí pasan al siguiente encoder. Y así sucesivamente va a pasar por todos los encoders, 24, 48, los que quieran. Y en la parte de abajo va a estar el decoder, ¿no? Cada vez estos de aquí van a pasar al decoder, es decir, el decoder les va a enseñar a la parte de atención de aquí cómo son las keys y los values que los aprendieron desde el punto de vista anterior. Y lo que va a entrar a estas atenciones de este punto de acá va a ser los queries. Entonces, al final,
Aquí pues yo ingreso una frase, aquí va a salir la traducción y esa misma traducción yo la pongo acá abajo de nuevo para que pueda predecir el siguiente token. Bueno, el siguiente, en este caso son tokens, pero la siguiente palabra, ¿no? Y así funciona más o menos. Este es el flujo de información, aquí viene y aquí pues vuelve otra vez con este softmax, pues por ejemplo puede ser una clasificación, ¿no? Y esta parte lineal, siempre la parte lineal, fue el feed forward, más o menos lo que trata es eso, ¿no? Hacer proyecciones. Ok, entonces ya pasado todo esto, pues si es denso la parte del transformo, pues es lo último que se está haciendo. Pero después de esto, todo explotó, todo se disparó. Entonces, de aquí empezaron a desarrollarse un poquito antes de esto, pues más o menos por los modelos de lenguaje. Son los modelos de lenguaje, pues son distribuciones de probabilidad sobre sucesiones de palabras. Entonces, yo tengo un contexto, una frase hasta cierto punto, y el modelo va a intentar predecir la siguiente palabra. Esos son los modelos de lenguaje. Se entrenan exactamente para predecir la siguiente palabra. Entonces, son una distribución de probabilidad sobre sucesiones de palabras, para allá la siguiente. Y estos transformes abren la puerta a entrenar modelos masivos. ¿Por qué? Por la forma en que se podía paralelizar, por lo que dijimos en el momento de atención, que era casi independiente de las trayectorias, y además también porque el posicionamiento va incluido ahí, no hay que hacer nada realmente. O sea, va todo como si fuera paralelo. Y la razón es la facilidad de paralelización y que alcanzaron récords, bueno, esto alcanzó récords en traducción automática inmediatamente. Después de esto, entonces empezaron a construir modelos masivos de lenguaje. El primero de ellos es BERT, que es basado en encoders en la parte izquierda. Este fue en 2017. ¿Y qué hizo importante este? Popularizó el pre-training y el ajuste fino, así como los embedding contextualizados. Específicamente, el ajuste fino es que ya tengo yo un modelo de lenguaje. El modelo ya conoce el lenguaje completo, por ejemplo, el español o el inglés, o algo muy aproximado a qué es el lenguaje. Y después de eso lo que vamos a hacer es ajuste fino, significa que vamos a simplemente hacer algunas operaciones para que me pueda clasificar, es decir, voy a especializar un poco todo el lenguaje en una tarea específica. Se llama ajuste fino. Eso empezó un poco desde antes, pero aquí fue donde se dio que esto era muy bueno en BERT. Después aparece que tenemos que la diferencia del BERT es basado en decoders, esto fue en 2019. Este que es muy importante, tenemos la habilidad de que una máquina puede escribir tan bien como un humano. Y eso en las demostraciones es impresionante, ¿no? Después, o sea, podía casi como una entrada, que era una parte de un texto, y él podía sacar lo que continuaba de la entrada, ¿no? T5 y T10, que aparecieron en el 2020, se impulsaron las fronteras del aprendizaje por transferencia, convirtiendo muchas tareas como tareas texto-texto. Entonces, eso que yo, por ejemplo, quería programar en Python algo, entonces yo le ponía de entrada al lenguaje por favor, bueno, no por favor, no, pero hacer el siguiente programa en Python que hace en lenguaje español, o bueno, en general eso sería inglés, y la continuación del lenguaje que tenía programado era hacer el programa. Entonces, simplemente se aprendió por transferencia. Solamente se le dio el lenguaje y él aprendió a programar, de alguna forma. GPT-3, este demostró la potencia del escalamiento de modelos generativos. Esto fue impresionante en el 2020 cuando salió este. Y fue eso, ¿no? O sea, todos estos modelos de antes lo que hicieron fue escalarlos a unos niveles impresionantes de encoders, de tamaños, de tamaño del vector, del embedding, de un montón de cosas. Y fue impresionante lo que pasó, casi que escribía como un humano. Entonces, son modelos de lenguaje. Para poner algo específico, por ejemplo, ¿cómo apareció BERT? Pues siempre son como ayudas de otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, primero apareció Elmo, por allá en 2017. Esta ayudó a crear embeddings contextualizados. Lo que decíamos antes, ¿no? Por los encajes de palabras, los embeddings eran estáticos. Después de Elmo, ya podíamos hablar de contexto. Entonces, por ejemplo, el perro persigue al gato, el perro tenía cierto contexto, digamos, estaba estático. Pero si le ponemos un cambio de frase de ese tipo, como el perro persigue al gato, el gato persigue al perro, la representación del perro ya va a cambiar totalmente por el contexto que estamos hablando. Es decir, va a tener en algún punto de su codificación que es algo que persigue a algo, no solamente que es un perro. Sí va a tener las cualidades de un perro, pero también va a tener que las cualidades del perro que persigue a otra cosa. Entonces, él me ha ayudado mucho a eso. Aparecen después los transformers que ayudaron al paralelismo y al manejo de dependencias lejanas. Es importante, las dependencias lejanas. ¿Por qué? Por la atención.
Entonces ya no era como que una sola tira, ya podía darse cuenta de qué había pasado, por ejemplo, es como cuando uno está leyendo un libro, ¿no? O sea, yo estoy en la página 30 y de alguna forma como que digo, ¿qué decía en la página 1? Y me tengo que devolver, ¿no? Eso más o menos hace el Transformers. Es capaz de manejar esas dependencias muy lejanas. Después, pues también con este otro modelo, pues hicieron una introducción de modelos de lenguaje y ahí hicieron la introducción realmente de qué hace al hacer el ajuste fino de los modelos de lenguaje. Entonces, como vemos, esto es toda una cascada de mejoras tras mejoras tras mejoras, ¿no? Este BERT es un modelo que se llama Bidirectional Encoder, se me olvidó la R que era, de Transformers. Y por ejemplo, este utilizó, bueno, el codificador solamente, bueno, son evoluciones de modelos, lo que importa mucho aquí. Por ejemplo, con el Transformer se generó esto, con el OpenAI Transformer, que es el GPT realmente, se generó y con esto pues, generaron BERT. Entonces, es una cuestión que va pues, creciente y cada vez es mucho más rápida. La evolución del tamaño de estos modelos, en 2018 esta escala es logarítmica, ¿no? Empezó en 94 millones en Elmo, por ejemplo, aquí está el BERT, 50 millones y cada vez más. El GPT-3 de 175 billones. Y pues vemos que es casi como una escala exponencial porque está aquí logarítmica. Es como si tuviéramos como otra ley de Moore, ¿no? Pero en tamaño de Transformers. Y pues la evolución es del BERT. Vemos que cada uno de los años aparecen muchísimos en cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, quería hacer más énfasis en esta última parte, en las nuevas aplicaciones y realmente esto cómo está cambiando el mundo. Entonces, lo primero que vamos a ver es GPT-3. Vamos a ir a la página de OpenAI y vamos a ver la parte interactiva de GPT-3. Voy a cerrar todo esto y solamente dejar GPT-3. Ok, en este momento no tengo acceso, tenía y pues ya se me acaba en la parte gratis. Pero puedo hacer todas esas tareas, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer tareas de pregunta-respuesta. Entonces, le damos todo esto como contexto, varias preguntas, por ejemplo, con respuestas ya hechas. Por ejemplo, ¿cuál es la esperanza de vida del humano en Estados Unidos? Y pues, esta es la respuesta que le estamos dando nosotros a él. Y al final le preguntamos, ¿dónde queda el Valle de los Reyes, no? Y pues dice aquí, el Valle de los Reyes está localizado en Luxor, Egipto. Y sin necesidad de nunca haberle dicho nada acerca de Egipto, ¿no? O sea, él entiende más o menos dependiendo de todo con lo que se entrenó para hacer esa deducción. Hay correcciones gramaticales, por ejemplo, o sea, esto está mal escrito, she no went to the market, que por favor corríjame, esta es la entrada que estamos dando textualmente, y la salida va a ser, she didn't go to the market. Entonces, se va a hacer correcciones de este tipo. Por ejemplo, esta está muy interesante, está algo que habla acerca de los planetas, y pues estamos diciendo que resuma esto para un estudiante de segundo grado. Entonces, aprende a resumir también. Júpiter es un planeta que es más grande que los demás del sistema solar, pero pues no está diciendo que sea el quinto, no hay nada de eso, y todas las partes como que delicadas de esto, pues les está quitando. Realmente hay muchas cosas que no importan y dejan solamente lo esencial para un niño de 2 años, ¿no? Hay un montón de cosas. Por ejemplo, de inglés, pues traslade esto, una traducción de esto al francés y después al japonés, ¿no? Español y japonés. What rules do you have available? Y pues no sé, esta está bien. Y pues aquí está la otra, ¿no? No sé japonés, pero solamente le diré. Sí, se ve que sí. No tengo ni idea. Ok, pero sí, o sea, la idea es esto, ¿no? Como que él sabe responder ciertas cosas que nosotros no estamos entrenándolo para esto, él entrenado con todo el conocimiento humano, realmente. Hay un montón, ¿no? Por ejemplo, este está en un programa en Python y uno le dice, por favor, explique este código qué hace. Y pues dice, este código hace esto. Aquí otro de explicar código. Hay un montón de aplicaciones que esto tiene, por ejemplo, clasificación de Twitter, ¿no? Aquí está esto y pues, dígame sentimiento. O sea, yo se lo pongo como que para que él vaya saliendo solo, ¿no? Solamente le pongo como que todo predicho y él simplemente sigue. Bueno, hay un montón, ¿no? Aquí está para hacer chats. Entonces, por ejemplo, aquí está hablando una inteligencia artificial con un humano y pues él aquí le responde, ¿no? La inteligencia artificial. Hay Restaurant Review Creator y hace una revisión, ¿no? Dependiendo de lo que dijeron. Okay. Entonces, pues bueno, esto es impresionante. O sea, para empezar, esto ya tiene otro nivel de connotación de entendimiento del lenguaje. Bueno, esto me gustó también, encontrar el tiempo, la complejidad, ¿no?
aquí tengo un algoritmo y uno le dice la complejidad, el tiempo en complejidad de esto, ¿cuánto es? Y pues responde esto, ¿no? Entonces esto está pues bastante ya fuera de lo que se podía hacer antes con texto, ¿no? Entonces este es el primero, nuevas aplicaciones en modelos de lenguaje. Esto está pues muy impresionante. Lo segundo es, por ejemplo, me gusta mucho la música, entonces hay uno que se llama Music Transformers y es generación de música. Vamos a la página, este es de TensorFlow. ¿Qué hace esto? Pues la idea es que le vamos a dar un contexto. Aquí, un contexto. ¿Me dicen si pueden escuchar? ¿Sí se escucha? Sí, ahí se escucha. Sí, Okay. sí, se escucha. Entonces, es una, bueno, es como un motif, ¿no? Un motif que realmente él tiene que ir replicando. Vamos a ver cómo hacían con las redes recurrentes o las redes LSTM y cómo después de cierto punto se deterioraba totalmente pues lo que iba a sonar, ¿no? Entonces voy a ponerla y que vaya... Ahí ya, se dañó totalmente, ¿no? Entonces vemos lo que pasaba con las redes recurrentes, es que no tienen buen alcance. O sea, al final la atención no les alcanzaba, es muy limitado. Después, solamente con el transformer como que ya empieza a mejorar un poco, ¿no? Ya un poquito más lejos, pero pues no tanto, ¿no? Ahí será. Después hicieron ¿no? Music Transformer, y pues ya tiene totalmente una estructura como de composición, y pues hace varias fases del motif, ¿no? Y pues ahí suena. Está bastante largo ya, hace impresionante ese tipo de cosas. Podemos ver, por ejemplo, cómo se ve la referencia, que es realmente la tensión, y cómo en cada punto empieza a tener la tensión del punto cuando está componiendo, ¿no? O sea, se fijan cada punto, ¿a qué debió haberle prestado atención antes para poder generar la siguiente? Es como las atenciones que les mostraba antes en los textos, ¿no? Pero con música. Ok, y pues bueno, esta es otra aplicación. Hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay unos modelos que no están condicionados sin el motif. Están bastante bien. Pero bueno, hay un montón de cosas más que quiero mostrarles, entonces voy a seguir después de este. Pues, también hay cosas malas, ¿no? Siempre hay que ver las cosas malas también. Bueno, aquí incluso esta persona, y pues tocó uno de los conciertos hechos por Music Transformer, ¿no? Está bastante bonito el concierto. Bueno, esta aplicación también está impresionante. Esta otra, está AlphaCode, que es sobre programación automática. ¿Qué pasa aquí? Pues que le ponemos un problema, ¿no? Un problema en español, en inglés en este caso, y está en lenguaje, y pues lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí hay un montón de problemas que hicieron en DeepMind, y están en distintos lenguajes de programación, Python, algunos fallaron, otros pasaron. Por ejemplo, este que está aquí, están todas las cabezas de atención que habíamos hablado antes, y vamos a fijarnos en la última capa, solamente en la última para ver qué pasa. Y vamos a darle play. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a empezar a hacer la solución fijándose en detalles de este texto que se le escribió. Eso es texto. Solamente se le dio, además del texto, ejemplos de entradas y salidas. Es decir, el problema en específico, si le pongo una entrada tal, debe salir esto. Si le pongo otra entrada, debe salir esto. Y pues veamos más o menos cómo hace, y pues empieza a programar, ¿no? Solamente leyendo la parte de la izquierda, prestando atención, y pues aparecen hasta las probabilidades y todo eso de los tokens que tiene que ir poniendo, ¿no? Entonces, solamente con aprender el lenguaje, también aprendió a programar, claramente porque hay muchos programas en internet, ¿no? Eso es muy parecido a lo que después hizo con GitHub Copilot, y que pues probablemente en unos pocos años ya vamos a tener programadores automáticos. No sé si va a peligrar nuestro trabajo, pero pues es lo que hay, ¿no? Es lo que, para dónde vamos. ¿Qué fue lo malo que dijiste? ¿Qué fue lo que?
Es que dijiste que ibas a hablar de algo malo. Malo, no, pues que lo malo de esto es que probablemente pues, nos va a quitar el trabajo a muchos. No, lo otro que iba a hablar, bueno, algo mejor de pronto que iba a hablar después. Entonces, pues, esas aplicaciones pues tienen son bastante impresionantes, lo que lo puede hacer ahorita los Transformers. Pero hay otras que para mí son las mejores y que por eso ubiqué al final estas dos. Una es pues DALL-E 2. DALL-E 2 es impresionante, salió este año salió. Es de OpenAI y por ejemplo al prompt, este es con DALL-E Mini, son distintos programas, se llama DALL-E Mini, DALL-E Flow, ahorita vemos DALL-E 2. En este uno le pone simplemente una entrada, una frase, puede ser lo más absurdo del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso le puse a DALL-E Mini un astronauta cabalgando un caballo en un estilo fotorrealista y genera automáticamente esto. El punto es que aquí una parte importante de esto, no todo tiene que ver con modelos de lenguaje, pero una parte importante tiene que ver en cómo se entiende la entrada de texto. Entonces, ahí donde aparecen los modelos de lenguaje y pues en específico, por ejemplo, DALL-E utilizó 0.5, pero intentaron con todos, ¿no? Con GPT-3, con todos, y pues con unos se obtenía mejor resultado que con otros. El punto es que entiende aproximadamente el concepto de qué es un astronauta cabalgando lo ponen en el espacio porque es un astronauta, ¿no? Podría no haberlo hecho así, pero entiende incluso el concepto de que tiene que ser en el espacio. Lo generé esta mañana con DALL-E Flow. Vemos que hay ciertas cosas que están como feas, ¿no? Por ejemplo, aquí la Tierra tiene como un discontinuo. Aquí esto es como que, pues no sé ni siquiera qué es esto, parecen planetas, pero ni idea. Por ejemplo, ni se le ve el casco bien, pero pues ahí tiene como que más o menos el planeta sí se ve bonito. Entonces, estas son aproximaciones y son muy pequeños estos modelos. Con DALL-E 2, que es el grande, vamos a ver y es totalmente impresionante lo que puede hacer DALL-E 2, ¿no? Este es de OpenAI. Y en DALL-E 2, por ejemplo, puse la misma palabra para que comparáramos. Con DALL-E 2 saldrían ese tipo de resultados. Y esto tiene que ver no tanto con el modelo de lenguaje, sino con los modelos de difusión que después salieron, que pues tienen que ver mucho con las arquitecturas parecidas a las arquitecturas GAN, como decía algún amigo mío, y es encontrar un espacio latente donde esas dos arquitecturas coincidan, ¿no? La arquitectura que tiene que ver con el encaje de las palabras y la otra que tiene que ver con el encaje de las imágenes. Y ahí se mueve un poquito ese espacio latente y se generan un montón de imágenes nuevas, ¿no? O sea, todas esas tienen que ser son en el espacio exterior y fotorrealistas, ¿no? Y podemos ver un montón, ¿no? Por ejemplo, esos dos ositos mezclando cosas químicas como si fuera un cartoon de los 90, ¿no? Pues aquí aparece así, pero también podemos verlo como arte digital, ¿no? Y pues los pone así también. Por ejemplo, podemos ver esta, ¿no? Como una taza de sopa, que es un portal a otra dimensión, como arte digital, ¿no? Lo que parece un monstruo. O sea, ahí está como aquí o hecha de plastilina. O sea, esto genera cualquier cosa. Pero lo importante de todo esto es que puede entender el lenguaje, puede entender lo que le estamos diciendo para poder generar este tipo de fotos. Y es un nivel de comprensión que pues, no se tenía antes del lenguaje. Incluso si a una persona le ponen que dibuje esto mismo que le estoy poniendo, pues probablemente va a estar en problemas, ¿no? Pues ya, una inteligencia artificial lo puede hacer y por eso lo pongo aquí, me parece impresionante. Esto va a cambiar muchísimas cosas. Al final va a ser trascendental en lo que tiene que ver con diseño, ¿no? Y lo que tiene que ver también con derechos de autor y todo eso que va a evolucionar mucho. Y finalmente, pues está para mí el más importante de todos, ¿no? Que es AlphaFold 2. Y pues, es muy, muy importante por todo lo que tiene repercusión para la humanidad. Entonces, normalmente, esto tiene que ver con desdoblamiento de proteínas, bueno, con protein folding. Y por eso, bueno, por más cosas también, pero principalmente por esto, pues le hablé a Víctor, ¿no? Porque mucho de lo que estábamos haciendo al final de la creación de matemática algorítmica tenía que ver con esto, ¿no? Con la interdisciplinaridad, con que pues no solamente una rama de conocimiento puede hacer algo, sino que tiene que haber una confluencia de muchísimas ramas. En este caso está pues la biología, química, física, informática, matemática, hay montones. Y es un regalo a la humanidad, como lo dice uno de los divulgadores que sigo. ¿Por qué? Bueno, la idea es esta. Antes hacían unos concursos acerca del desdoblamiento de proteínas, y estos eran los puntajes que se obtenían antes con métodos de Machine Learning, y pues vemos que ninguno pasaba como el 40%. O sea, por más que se
hicieran concursos, pues realmente las personas no eran tan buenas como para hacer, bueno, los métodos que estaban proponiendo no eran tan buenos. En 2017 aparece Transformer, en 2018 lo implementaron con AlphaFold, en 2018 hubo la primera mejora impresionante de esto, y en el AlphaFold 2, que fue 2 años después, estuvo acá. El estándar es que aproximadamente después del 90%, si una metodología tiene arriba del 90%, casi que ni es necesario hacer experimentos. El desdoblamiento que saca esa proteína después del 90% es ya, o sea, va a estar, no necesitamos experimentos. Podemos utilizar exactamente cómo se juntaron estas proteínas, bueno, en qué partes tridimensionales, para formar la representación tridimensional de esas proteínas. Este problema es muy, muy difícil. DeepMind fue pionero, por ejemplo, en solucionar lo del ajedrez y después lo de Go, y o sea, no tenía ni nadie que se comparara con ellos, ¿no? Cuando entró a esto, a lo que tiene que ver con desplegamiento de proteínas, doblamiento de proteínas, pues las posibilidades eran gigantescas, es muy difícil el problema, o sea, la complejidad es altísima. Y pues los niveles de precisión que alcanzó fueron impresionantes. En AlphaFold 2 aquí hay un mecanismo de atención también, en estas partes de aquí, es muy parecido a lo que estábamos viendo antes. Por ejemplo, en este punto, esta tiene que ver con el acá, y pues hace el modelo tridimensional que realmente con el que se construyen medicinas y todo eso, ¿no? Entonces, uso AlphaFold, por eso para mí es el mejor. Es que primero nos ayuda a entender mejor a los seres vivos. Simplemente con una cadena de aminoácidos podemos ver cómo es la forma tridimensional de la proteína. Para el desarrollo de la medicina, contra muchas enfermedades, va a ser mucho más fácil. Ni siquiera vamos a tener que en algún momento hacer experimentos, sino que nos va a decir cómo debe ser la medicina para cierta enfermedad. Para crear comida más saludable, vemos que pues, hay muchas modificaciones genéticas para todo esto. Y para desarrollar, por ejemplo, enzimas para degradar el plástico. Todo eso se hace con genética y todo eso se va a facilitar muchísimo con el ingreso de AlphaFold. Y lo mejor de todo es que pues, se pusieron gratis para todo el mundo. Entonces, creo que es la mejor aplicación que ha salido de todo esto, de Transformers, y creo que sí va a impactar positivamente todo lo que sigue, ¿no? Todo lo que sigue para tener una vida mucho más saludable y mucho más satisfactoria, ¿no? Ok, y ya para terminar, pues hay cosas que no puedo hacer, ¿no? Este es, por ejemplo, puse un texto en DALL-E Mini y pues salió esto. El problema es que con los textos no es tan bueno. Entonces, por ejemplo, le puse, haga una imagen que tenga este texto y salió esto. Es un problema grande, pero también hay un montón de ideas que vienen a partir de aquí que pueden explotar muchísimo para hacer unas mejores traducciones y cosas así. Al parecer, los modelos de lenguaje como que desarrollan una estructura interna del lenguaje que pues nosotros no entendemos. Para la red neuronal esto era lo que yo le escribí. Vemos que aparecen palabras rarísimas y al parecer como que está entendiendo cosas que pues, nosotros no estamos entendiendo. Hacen un resumen muy grande de las cosas que nosotros no entendemos, ¿no? Y también se han utilizado, por ejemplo, últimamente imágenes como esta, que son como alucinaciones, para ingresarlas en los traductores y que nos dé mejores traducciones. Eso, Balaja, creo que es la última que se hizo eso este año. Y pues ya, eso sería todo. En teoría aquí le puse muchas gracias, pero pues... bueno, entonces ya hasta aquí sería todo. No sé si tenga alguna pregunta. Alucinando se entiende. Quizás sí, faltaba eso. Oye, Andrés, esta última aplicación que mostraste es impresionante, ¿no? La de bioinformática, ¿no? Sí. Y viendo lo que está en la siguiente lámina, ¿no? Las aplicaciones potenciales, ¿qué tan ahí, ¿no? Y que es gratis esto, ¿qué tan peligroso es que se vuelva una caja negra? ¿Dónde está un aspecto de validación de esto? Pues me imagino que son los concursos, ¿no? O sea, realmente, pues aquí hay como una validación, ¿no? Pero sí, o sea, realmente la estructura de Transformer, en general, los mecanismos de detección son tan complejos internamente y tienen tantas capas y que no, siempre se va a ver una capa negra, ¿no? Va a ser como que una
algo negro, ¿no? Una caja negra. Sí se puede hacer ciertos esquemas para saber qué está haciendo cada parte. Entonces, Te cortó, perdón, te cortó lo que dices, te cortó lo que dices, lo que decías. Otra vez a repetir. Entonces, sí, y a veces puede pasar que en cierta etapa del proceso uno pueda poner de alguna forma algo para saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Y tiene que ver con el tema de alucinación realmente. Es decir, si uno quiere que la red neuronal saque alguna respuesta específica, yo puedo ver cuáles son las partes de la red que más se iluminan con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí se puede saber como que más o menos estructuralmente en qué partes, en cada parte de la red que está haciendo, pero no muy bien de cómo lo está haciendo, ¿no? Sí pueden tener como que resultados previos internamente. Pero sí, al final, pues es un método tan complejo que pues va a ser caja negra en la mayoría de ello, ¿no? Ah, bueno, aquí se me olvidó, pero quería mostrarles también esta, ¿no? El de AlphaFold, aquí rápido. Y por ejemplo, aquí está gratis, o sea, simplemente uno lo busca aquí. Por ejemplo, aquí como se me iba a olvidar, puedo poner TP53, que es un gen, es el gen más citado de Internet, que tiene que ver con el cáncer. Entonces, pues uno lo pone aquí, pues uno, bueno, ¿qué organismo, no? Pues el Homo sapiens. Y aquí, ¿no? Cellular Tumor Antigen P53. P53. Y pues en teoría aquí me debería salir el 3D, pero mi Chrome tiene algún problema con la parte tridimensional, pues voy a utilizarlo en Firefox. Aquí sí salió. Creo que es el OpenGL, no sé. Pero bueno, aquí va a aparecer la estructura tridimensional de ese gen y pues también del colágeno, por ejemplo. Ahí también iba a buscar sobre el colágeno. Y esperemos que aparezca. Ok, aquí viene toda la cadena y específicamente me dice, pues dice cómo se debe doblar y en qué partes se unen, qué partes, ¿no? O sea, uno puede ver la versión tridimensional de este gen, pues se puede acercar y puede ver las partes amarillas, es que significa que hay menos confianza en que es así, las partes azules que sí hay mucha confianza en que es así. Y pues aquí está el modelo tridimensional de esta proteína, ¿no? Ok. Bueno, no sé si tengan otra pregunta, comentario, creo que ya me pasé por mucho. Bueno, Andrés, hace un momento comentaba sobre las desventajas y yo creo que sí tienen algunas, ¿no? Por ejemplo, los costos, ¿no? Estos Sí. modelos, ¿podrías hablar un poquito sobre esto? Sí, no, la huella de carbono que dejan estos modelos entrenarlos es muy alta, se necesitan una capacidad de cómputo muy alta. Por ejemplo, GPT-3, este de acá, costó cerca de $20 millones el entrenamiento, se estima más o menos que fue eso. Entonces, pues no son cosas que podamos hacer nosotros en las computadoras, ¿no? Por eso es tan importante que todo ese tipo de cosas sean open source y que todos podamos utilizar de alguna forma, obviamente con ciertas restricciones éticas, ¿no? Pero sí es importante que todos podamos utilizarlas porque el impacto ya se hizo y van a seguir haciéndose esos impactos. Entonces, al menos que todos podamos tener acceso a eso, sería democratizar todo ese tipo de conocimiento, sería lo óptimo, ¿no? Y segundo, que pues sí, se están haciendo esfuerzos gigantes en esto, ¿no? Por ejemplo, Hugging Face, que es de mis favoritas, creo que aquí la puse en referencias al final, aquí está. Hugging Face es una página que es como el GitHub de los Transformers, ¿no? Hay una comunidad que pues, está construyendo el futuro, dicen ellos, pero hay montones, ¿no? O sea, aquí todas estas compañías utilizan Hugging Face y por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama, bueno, están los problemas, qué tipo de problemas se resuelven, todo esto tiene los modelos, son libres, son open source, cómo llamarlos, cómo hacerles, es bastante sencillo. Después cuando pues, tengan tiempo, aquí van a quedar impresionados con todo lo que puedo hacer esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, the goal of life is, y esto lo dejan a ver que el complete, ¿no? Pues happiness, survival, salvation, freedom. Por ejemplo, este que es, my name is Clara and I live in
California, de Working School, ¿verdad? Y pues, lo de NER, ¿no? Como que clasifica los tokens, ¿no? Por ejemplo, Clara es una persona, Berkeley es una locación, California también, Hugging Face es una organización, y puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, esto es bastante importante. Uno de los últimos que hicieron, que creo que es el más impresionante, es Big Science. ¿Dónde está Big Science? Hizo un T0 de 3 billions. Big Science es muy bonito porque se reunieron más de 1000 investigadores del mundo a generarlo, ¿no? Y pues hacer cómputo distribuido por toda parte para poder hacer este entrenamiento que pues, es muy, muy costoso. Aquí está, Big Science. Y sí, hasta ahora tienen 21 modelos. Aquí están todos los miembros, son 300, pero pues realmente son más de 1000, aquí dice, más de 1000 investigadores. Y tienen un montón de cosas que son gratis, ¿no? Y son de acceso libre, y creo que es lo importante de todo esto, que todos podamos acceder, precisamente por el impacto, ¿no? El impacto, los costos y por el impacto ya que se hizo. Estos acá, por ejemplo, hace 7 horas lo actualizaron. Bloom, todo el tiempo están actualizando, buscando mejores modelos, y todos los que están aquí se pueden fácilmente llamar con un API y gratis, ¿no? Entonces, pues, no profit esto. Y creo que ese debe ser el futuro. El futuro es que, pues, todos podamos disponer de este tipo de cosas, ¿no? Y que podamos utilizar para pues, mejorar la humanidad, ¿no? Como lo hicieron con AlphaFold. Pero bueno, aquí, por ejemplo, acá hay una parte ética, ¿no? Que es importante tenerla. O sea, uno no puede generar cosas violentas, por ejemplo. Y está el corpus, de donde sacaron todo. Bueno, y todas las personas que colaboran en todo esto. Ok. No sé si otra pregunta. Sí, la parte negativa puede ser esa, ¿no? Porque las personas de alguna forma pueden generar deepfakes con lo de Dalí, por ejemplo, que puedan ser tan reales que pues puedan confundir algo que pueda ser pues muy malo para la humanidad, ¿no? Un deepfake, por ejemplo, de algún presidente diciendo algo y que pues no haya posibilidad de contrarrestar su falsedad, solamente que el mismo presidente esté diciendo que no lo hizo, pues está complicado, porque esos modelos ya pasaron el límite de lo realista, como estamos viendo en Dalí 2, ¿no? O sea, esto ya pasó totalmente los límites de lo que uno puede ver. Por ejemplo, un astronauta jugando básquetbol con gatos en el espacio, como una ilustración de un libro de niños, ¿no? Pues está y no solamente uno, hay un montón. Entonces ya entiende todo, o sea, y se puede falsificar muchísimas cosas. Lo otro malo, por ejemplo, que tiene que ver con lo que dije ahorita, derechos de autor. Entonces, hay unos muy curiosos en Dalí, no los mostré todos, pero en Dalí hay unos muy curiosos que son bastante bonitos. Vamos a ver acá abajo. Entonces, por ejemplo, no solamente está eso, sino que uno puede como que editar imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí uno puede poner vamos a poner este patico, con este flamenco, aquí, por ejemplo. Entonces aparece acá. Si lo pongo, y el contexto, o sea, entiende bien cómo es el material para hacer la reflexión y todo esto, ¿no? Si le ponemos acá, por ejemplo, pues lo va a generar aquí y es en un contexto con agua. Y no solamente genera uno, sino varios. Si lo ponemos acá atrás, ¿no? Y pues ya sabemos, aquí, por ejemplo, aquí hay como que un reflejo. Pero no siempre está bien, por ejemplo, en este no tiene reflejos. Pues son ediciones que se le puede hacer a ciertos documentos. Entonces, por ejemplo, algo que sea creado por un artista que tenga todo el derecho, pues, se puede modificar y hacer otras versiones, ¿no? Por ejemplo, se hacen in paintings. Bueno, variaciones realmente es esto. Se pone una imagen, un cuadro famoso, y pues pues hace una variación, y no solamente una, ¿no? Montones. Por ejemplo, y pues hace todas las variaciones posibles de lo que puede hacer este cuadro, ¿no? Que es un dibujo y también aparecen todas las variaciones. Entonces, pues el impacto de esto que puede tener sobre los derechos de autor, pues es muy también preocupante, ¿no? Probablemente van a empezar a aparecer otras carreras que puedan, pues vamos a tener que evolucionar también como humanos, ¿no? A emplearnos en otras cosas. Y pues sí, es el avance, ¿no? Tecnológico. No, pues muchas gracias, Andrés, muy interesante. Gracias, Carlos.
Bueno, muy bien, supongo que habrán muchas más preguntas. Lamentablemente, pues ya se nos terminó el tiempo. Pues no sé, Andrés, si me permites hacer ¿Compartir? la presentación de tu constancia. Ok. Creo que ya. Muy bien, entonces, ¿sí ven la constancia que estoy proyectando? Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Muy bien, bueno, pues el Departamento de Matemáticas otorga la presente constancia a Andrés Telles por su conferencia Revolución Transformers, atención, es todo lo que necesitas. Entonces, por favor, pues abramos nuestros micrófonos para darle un fuerte aplauso a Andrés. Bravo, Andrés. Muy bien, Gracias. bueno, pues les agradezco a todos su presencia. La verdad es que es una sesión que generó mucho interés. En algún momento conté 30 participantes, lo cual pues, es una cifra récord, Andrés. Creo que Órale. es volviendo el expositor más taquillero. Ahora invité a varios amigos también. Yo porque ya acabé un curso. Sí, trajiste A Víctor gorros. Pérez Abreu, saludos a Víctor Pérez Abreu. Me voy que me llegó en Amazon, Andrés. Ok, Muy Víctor, bien. hasta luego. En la siguiente sesión estará a cargo de Sol Garduño. Ella está por anunciar su tema, su resumen. Entonces, estén pendientes. Ella también está trabajando en este tipo de temas y seguramente nos traerá una presentación muy interesante. Bueno, pues gracias a todos. Que la pasen muy bien. Aquí cerramos la Gracias. grabación. Adiós a todos. Nos vemos en Hasta la luego. próxima sesión. Un fuerte abrazo a todos. Bye. Bye.